On the address of your emergency? I just had a 12-year-old boy show up here at my front door asking for help. He's emaciated, he's got tape around his legs, he's hungry and he's thirsty. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Estaremos hablando de uno bastante polémico que hemos estado escuchando en las últimas semanas, en los últimos meses. Así que pues les traigo hoy todos los datos que pudimos recopilar hasta el momento. Es un caso también bastante interesante porque el hecho que ocurrió o todo lo que pasó tiene que ver también con una gran youtuber, una persona que tenía bastantes seguidores, muchas personas la seguían por el tipo de contenido que ella hacía, donde se esperaba o se creía que era una excelente madre, una familia amorosa, y resultó que nada de esto era lo que realmente era. Todo lo que ella mostraba no era así. Así que hoy vamos a entrar con todos los detalles. Pero antes de iniciar con este video, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificación para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. El 30 de agosto del año 2023, un vecino de la ciudad de Santa Clara, en Utah, llamó a las autoridades luego de que un niño en condiciones preocupantes tocara la puerta de su casa. En la llamada realizada al 911, el hombre explicó que un niño de 12 años apareció en su puerta pidiendo ayuda. Había llegado desde otra casa vecina, donde él sabía que había algunos problemas. En la llamada, el hombre aseguró que el niño se veía demacrado, que dijo tener mucha hambre y también sed, y que tenía cinta adhesiva alrededor de sus tobillos. Según el vecino, el mismo niño le pidió que llamara a la policía porque tenía mucho miedo. El hombre describió que el niño tenía llagas en sus piernas y varias heridas en su cuerpo, y era evidente que había estado atado durante algún tiempo. El pequeño decía que todo lo que había sucedido era culpa suya, y repetía que su hermana menor seguía atada en la casa. La policía llegó inmediatamente al lugar y atendió al pequeño, y tal como lo describió el vecino, él tenía varias heridas en su cuerpo y con evidentes signos de desnutrición. El niño contó que se había escapado de la casa a través de una ventana y que esa no había sido la primera vez que había intentado escapar, y como consecuencia lo habían atado y esposado en varias ocasiones. La policía acudió a la casa desde donde se escapó el menor y descubrió que en efecto había una niña de 9 años atada dentro de la casa, pero también descubrieron que estaban otras dos adolescentes que no habían sido atadas. Los 4 niños estaban en estado de desnutrición y al ser rescatados fueron puestos bajo custodia del Servicio de Protección Infantil. La casa donde estaban los menores pertenecía a una mujer llamada Jody Hildebrandt, de 54 años, y era una conocida terapeuta y autora de Utah. La policía descubrió que estos 4 niños no eran hijos de Jody, sino que eran hijos de su amiga y socia Ruby Franke, de 42 años, quien no se encontraba en la casa cuando la policía acudió allí. Por lo que se supo, los niños habían estado viviendo en casa de Jody durante al menos 5 meses, a pesar de que sus padres tenían casa propia. Tan pronto se dieron a conocer los hechos en los medios de comunicación, se convirtió en un boom mediático, ya que Ruby Franke era una conocida influencer de redes sociales, que tenía un canal de YouTube llamado Age Passengers, donde documentaba y publicaba su dinámica familiar y daba consejos de crianza. Ruby y su esposo Kevin tenían 6 hijos: Shari de 20 años, Chad de 18, Abby de 16, Julie de 14, Russell de 12 y Evie de 9 años. Russell fue el niño de 12 años que escapó de la casa de Jody por la ventana, mientras que Evie era la otra niña que encontraron atada dentro de la casa. En cuanto a Ruby y Kevin, pertenecían a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, prácticamente desde que nacieron. Ambas familias eran de la religión conocida como mormona. La pareja se conoció en la Universidad Estatal de Utah y en diciembre del año 2000 se casaron. Poco más de un año después, a inicios de 2003, Ruby dio a luz a su primera hija, Shari, y con los años le dieron la bienvenida a sus otros 5 hijos. Así que Ruby abandonó la universidad para dedicarse a la crianza de sus hijos,
mientras que Kevin salía a trabajar. En el año 2015, la pareja decidió crear el canal 8 Passengers, donde daban consejos a otros padres sobre cómo criar a sus hijos con disciplina y se mostraban como un caso de éxito. Poco a poco el canal, el cual estaba administrado por Ruby, comenzó a ganar mucha popularidad y en su mayor auge llegó a tener casi 2.5 millones de suscriptores solo en esa plataforma. En los videos aparentaban tener la clave para una crianza perfecta y promovían reglas bastante estrictas que incluían castigos severos. Si bien muchas personas estaban de acuerdo con este modelo de crianza y seguían el canal para tomar ejemplos de la educación de los Frankie, lo cierto es que era más la cantidad de críticas que solían recibir que buenos elogios. Una de las cosas que la gente más criticaba del contenido que subían los Frankie era la sobreexposición a lo que sometían a sus hijos. Estos niños estaban siendo grabados durante todo el día y su madre no respetaba en lo absoluto su privacidad. Asimismo, llovían las críticas por los castigos a los que sometían a los niños que rayaban en el abuso infantil. Otra crítica que le hacían a la pareja es que usaban a sus hijos para monetizar el canal y así poder ganar dinero del contenido que hacían sobre ellos. Se dice que la familia llegó a ganar millones de dólares gracias a la monetización y a los patrocinantes del canal. Un video bastante polémico que Ruby publicó fue en el año 2020, cuando Chad dijo en un video que Ruby le quitó su habitación y su cama durante 7 meses porque él le había jugado una broma a su hermano menor, Russell. Al parecer, Chad le dijo a Russell que irían de viaje a Disney y hizo que el niño hiciera sus maletas, para luego desilusionarlo diciéndole que todo era una broma. Debido a esta actitud, Ruby lo castigó sacándolo de su habitación y poniéndolo a dormir en un puff todos esos meses. Algunas personas consideran que, si bien la broma de Chad fue pesada, no era como para merecer ese tipo de castigo tan severo como obligarlo a dormir en un puff durante tanto tiempo. En pantalla también les voy a estar colocando una imagen de lo que les estoy hablando para que tengan un poco de noción en la posición que probablemente tenía que dormir el chico en ese lugar. A raíz del video, una persona inició una petición en Change para que se iniciara una investigación a la familia Frankie, la cual obtuvo miles de firmas en solo unos días. Aunque en muchas ocasiones las autoridades no toman en cuenta las peticiones en línea, en junio del año 2020, el Servicio de Protección Infantil de Utah visitó la casa de los Frankie para así indagar más sobre esta situación, pero al final dijeron que no encontraron ningún fundamento en las acusaciones que se hicieron y cerraron el caso. Tiempo después de este hecho, Ruby cedió ante la presión pública y dejó de publicar videos en el canal, pero en junio del año 2022 se unió a la plataforma Connection Classroom, creada por Jody Hildebrand, donde impartía cursos y charlas sobre diferentes temas familiares y de pareja. Según la página web de Jody, la enseñanza central era que para que una persona logre una verdadera conexión con otro ser humano, no debe estar en distorsión. En distorsión viene siendo un término amplio definido por Jody. Y según Jody, las personas podrían aprender a identificar que están en distorsión y sus parámetros son los siguientes, como ser adicto, ya sea a tu pareja, a tu trabajo, compras, juegos electrónicos, dormir, redes sociales, conducir, comer, hacer ejercicio, las drogas, la pornografía, los pasatiempos, entre otras cosas. Las cosas a las que puedas volverte adicto pueden ser infinitas, es lo que ellos definían, es lo que ella definía. Y la otra era viviendo en vergüenza y negación, lo que es saber que no eres suficiente, ser codependiente en tus relaciones, vivir en lujuria, como sentirte atraído sexualmente por otra persona o por tu pareja, controlar y manipular a otros. En esta página se afirma que todos están en distorsión, pero que Jody puede ayudarlos a superar la distorsión y vivir en la verdad. Todo lo que les acabo de mencionar es parte de un fragmento de la presentación de su propia página web. Eso fue lo que les acabo más o menos de resumir. Ahora, Ruby comenzó a participar en el podcast de Jody e igualmente daba consejos como hacía en el canal de 8 Passengers, solo que sin exponer a sus hijos ante una cámara. En este podcast, Jody y Ruby hablaban de sus métodos de crianza basados en la creencia mormona, que viene siendo la religión a la que ambas pertenecían. Los métodos de crianza que compartían Ruby y Jody creaban división entre los consumidores de su podcast,
ya que ellas hablaban de una manera muy radical sobre temas de paternidad, religión, sexualidad y temas sociales y políticos. Prácticamente desde un inicio este podcast tuvo sus detractores, reciben muchas críticas y era objeto de burlas por sus creencias extremas y también con desconocimiento de muchos de los temas que solían hablar en este programa. Luego de que el pequeño Russell escapara del calvario que estaba viviendo él y sus hermanos, el 30 de agosto del 2023 las autoridades arrestaron a Jodi, a Ruby Franke y ambas fueron acusadas de abuso infantil agravado, entre otros delitos. El mismo día que fueron arrestadas, Shari Franke, la hija mayor de Ruby, escribió en una historia en Instagram que ese era un gran día para su familia y que estaban muy contentos de que al fin se hiciera justicia. Y puso: hemos tratado de informar a la policía y al Servicio de Protección Infantil durante años sobre esto y nos alegra mucho que finalmente hayan decidido dar un paso al frente. Cabe destacar que Shari ya no vivía en casa de sus padres porque había comenzado a estudiar en la universidad y desde ese momento ella se alejó bastante de su familia porque comenzó a tener otra visión de la vida, pero también sigue siendo parte de la religión mormona. Para muchas personas en redes sociales, el arresto de Ruby y de Jodi no era una sorpresa. Incluso muchos esperaban que esto sucediera pronto por todo lo que habían visto en el canal de YouTube durante varios años, aunque no tenían idea de lo grave que era toda la situación. Unos días después, las tres hermanas de Ruby también hicieron publicaciones en redes sociales, donde apoyaban el arresto de Ruby. Ellie, Julie y Bonnie también son mom influencers o mom bloggers con redes sociales y canales de YouTube dedicados a mostrar su dinámica familiar y la crianza de sus hijos. Las tres hermanas hicieron una declaración conjunta donde aseguraron que durante 3 años habían guardado silencio públicamente sobre el tema de Ruby por el bien de los niños, pero que detrás de la escena pública habían hecho todo lo posible para intentar asegurarse de que los niños estuviesen seguros. Afirmaron que los arrestos de Ruby y de Jodi tenían que suceder y que estaban felices de que los niños al fin estuviesen a salvo. Además de todo esto, en el comunicado las hermanas dijeron que momentáneamente no seguirían adelante con su contenido habitual en sus diferentes canales y redes sociales, pero que una vez sigan adelante con su contenido no harían más comentarios al respecto del caso de Ruby. Tras toda la polémica, los videos del canal de Ruby y del programa que tenía con Jodi fueron puestos bajo la lupa, antes de que los canales de YouTube fueran finalmente eliminados. En los videos que subía al canal de H Passengers, Ruby dejó bastante claro que sus hijos tenían limitado el uso de la tecnología y sobre todo el de las redes sociales. Ruby se jactaba de que gracias a su crianza sus hijos podían disfrutar de la vida sin estar sumergidos en ningún tipo de tecnología, pero la realidad es que esta forma de criar y estos parámetros que establecía a sus hijos eran bastante incongruentes, ya que era ella misma quien los exponía de manera grotesca en internet. Ruby subía videos de sus hijos en momentos vulnerables, vergonzosos, y un ejemplo de esto fue cuando grabó una de sus hijas poco después de descubrir que había tenido su primera menstruación. También llegó a grabar un momento en el que le compraba ropa interior a una de sus hijas menores, en donde se evidenciaba que la niña estaba completamente acostumbrada a ser grabada en cualquier momento de su vida, porque intentaba quitarse la ropa frente a la cámara. Ruby grabó videos de las primeras veces en las que sus hijas se depilaban sin tener en cuenta que esto podría ser quizás una situación vergonzosa también para ellos. Al parecer, Ruby nunca tuvo en cuenta, o quizás no le importaba, que toda esta exposición en internet podría llegar a afectarles emocionalmente, psicológicamente a sus hijos. No pensó que quizás sus hijos podían ser víctimas de bullying en sus escuelas o que el hecho de mostrarlos en situaciones bastante vulnerables podía exponerlos a personas depravadas y pervertidas, cosa que no es un secreto que sí pasa muchísimo en internet estas situaciones. TikTok, por ejemplo, está lleno de videos de personas que han decidido denunciar públicamente varios perfiles de pervertidos que utilizan videos de niños para situaciones sexuales o de personas que hacen comentarios desagradables sobre algún niño. Incluso, actualmente con el boom de la inteligencia artificial también se ha dado a conocer casos en donde estas personas solo toman la cara de un pequeño y las utilizan para crear videos bastante perturbadores. Además de la sobreexposición de sus hijos con respecto a sus momentos vulnerables, Ruby los castigaba severamente.
al punto de que llegaban a ser castigos desmedidos. Como por ejemplo cuando alguno de los niños cometía algún error o hacía algo que Ruby consideraba malo, la forma en la que ella los castigaba era quitándoles la comida. Este parecía ser su castigo favorito y era una situación que se repetía constantemente en su método de crianza, por así decirlo. Ruby los castigaba quitándole la cena, el almuerzo o dejándolos un día entero sin comer. También los amenazaba diciéndoles que perderían su privilegio de comer, cuando la realidad es que eso no viene siendo un privilegio, sino una necesidad básica del ser humano, y ella estaba abusando de esto. Relacionado a todo lo que les acabo de comentar, uno de los videos que generó mucha polémica fue cuando Ruby subió un video en su Instagram diciendo que la maestra de su hija menor, Ivy, quien para aquel entonces tenía unos 6 años, la contactó para decirle que la niña había dejado su lonchera con su almuerzo y le preguntó si ella podía llevárselo a la escuela. I just got a text message from Eve's teacher, and she said that Eve did not pack a lunch today, and can I bring a lunch over to the school? A lo que Ruby le respondió a la maestra que Ivy era responsable de prepararse su comida y de asegurarse de llevar su lonchera a la escuela. But I responded and just said Eve is responsible for making her lunches in the morning. En el video explicó que Ivy debía prepararse su comida todas las mañanas y que debido a que no estuvo pendiente de llevársela, la niña debía pasar hambre como una consecuencia natural de su olvido. Además dijo que con suerte esperaba que nadie interviniera en la situación para darle comida, porque entonces la niña no recibiría su lección. El canal de Ruby fue dado de baja de YouTube y también sus redes sociales. Todas estas fueron eliminadas. Pero como sabemos, todo lo que está en internet se queda en internet, por lo que existen muchísimos canales que han resubido los videos y que han hecho compilaciones de los videos de su canal. La mayoría de los videos polémicos también se pueden conseguir en YouTube o en las diferentes redes sociales como TikTok e Instagram. Otro video que también causó mucha polémica fue cuando Ruby grabó cómo amenazaba a su hija pequeña, Ivy, con cortarle la cabeza a su peluche favorito, haciendo el gesto de que era cortarlo. Esto evidentemente impactó muchísimo a la niña y provocó que empezara a llorar. Al parecer esta amenaza surgió luego de que la niña, que para entonces tenía unos 3 años, cortara algunas cosas en la casa. Pero si podemos analizar un poco, este es un tipo de comportamiento bastante común en niños pequeños y es parte pues de curiosear, de querer averiguar, de querer tocar todo, de querer aprender a usar las cosas. Pero al parecer Ruby no lo vio así y pensó que su hija merecía ser amenazada y castigada con tan solo 3 años. Además de lo evidente en los videos, luego de los arrestos también se publicó una entrevista realizada a Jessie, sobrina de Jodi. La joven aseguró que durante su adolescencia, por situaciones familiares, ella se quedó a vivir con Jodi durante aproximadamente 1 año, tiempo en el cual experimentó también situaciones bastante horribles. Jessie afirmó que durante ese tiempo fue atada, vendada, aislada y víctima de abuso emocional, espiritual y psicológico. Supuestamente Jodi la encerraba en una habitación hasta 12 horas seguidas al día y en una ocasión la obligó a dormir afuera mientras estaba nevando. I was forced to sleep outside in the snow. I was, like I said, isolated for up to 12 hours a day. Según Jessie, debido a sus creencias religiosas radicales, Jodi llegó a acusarla de ser adicta al sexo y a la masturbación, cuando en ese momento ella sabía poco del tema. Jessie también afirmó que a pesar de no conocer a Ruby, ha visto los videos que rondan en internet y ha llegado a la conclusión de que la forma en la que Ruby actuó, las filosofías que siguió y las modalidades terapéuticas que utilizaba son exactamente a las que Jodi ha utilizado durante años, por lo que cree que es un patrón. Ahora bien, con respecto a Jodi, no se sabe demasiado sobre su vida. Ha trascendido en los medios que es una mujer de 54 años, que se promocionaba a sí misma como una coach de vida, terapeuta y autora de libros. Estos libros fueron presentados como innovadores, donde invita a las personas a vivir según los principios de honestidad, responsabilidad y humildad. Al igual que Ruby, Jodi pertenece a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y durante toda su vida se ha regido por los lineamientos de la religión mormona. En 1999 se casó con Bretton Pope y ambos tienen 2 hijos, cuyos nombres se han mantenido también en privado.
Según se conoció, en el año 2012, Jodi se separó de su esposo y actualmente está divorciada. A diferencia de Ruby, Jodi ha mantenido su vida bastante privada, por eso no se sabe mucho sobre su dinámica familiar o su vida personal. Lo poco que conocemos de su personalidad es lo que ha dicho Jessie en medios de comunicación y algunas cosas que ella misma habló en su podcast. Se conoció también que Jodi tenía su licencia como terapeuta suspendida desde algunos años atrás. Jodi enfrentó una acusación por no respetar la confidencialidad del paciente y terapeuta al revelar información de un paciente suyo con las autoridades de la iglesia mormona, lo que desencadenó la expulsión de dicha paciente de la congregación. Según lo que podemos encontrar en internet, Jodi hizo una maestría en psicología educacional que culminó en el año 2003. Posteriormente trabajó como terapeuta de familias y pareja en su congregación, y de hecho era recomendada abiertamente por los líderes de la iglesia mormona. En un comunicado que emitió la firma de abogados que lleva el caso de Ruby, aseguraron que la mujer había sido mal influenciada por Jodi, que ella le había dado una serie de consejos y prácticas de crianza que eran bastante desproporcionadas, que la llevaron a un sentido distorsionado de la moralidad. Esto podría conectarse con lo que dijo Jessie sobre que las palabras, actitudes y enseñanzas que implementaba y promovía Ruby provenían de Jodi. En el comunicado se destacó que Ruby era una madre devota y una mujer comprometida con la mejora constante, y que ella pensó que Jodi podría guiarla al camino de la mejora continua. Sin embargo, Jodi se aprovechó y llegó a esta situación toda atroz. También dijeron que Jodi manipuló a Ruby diciéndole que sus hijos estaban poseídos y que la única forma de liberarlos era torturándolos y obligándolos a hacer algunos trabajos forzados. Asimismo, afirmaron que Jodi aisló sistemáticamente a Ruby de su familia extendida y de sus 2 hijos mayores y también de su exmarido Kevin Frankie. Por cierto, muchas personas en redes sociales se han estado preguntando qué ha pasado con Kevin, porque él no ha sido acusado de ningún delito, pero se conoció que a través de los medios de comunicación, Kevin y Ruby habían estado separados de hace al menos un año antes de los hechos y que él ni siquiera vivía en la misma casa con sus hijos. Así que se desconoce, digamos que públicamente, si Kevin sabía sobre los maltratos que estaban sufriendo sus hijos o si en algún momento él llegó a maltratarlos también. Pero muchas personas lo siguen acusando de ser partícipe de todo esto. Ya para el 18 de diciembre de 2023, Ruby Frankie acudió al tribunal vestida con un uniforme de prisión de rayas. En esa audiencia, como parte de un acuerdo con la fiscalía, se declaró culpable de 4 de los 6 cargos que había sido acusada, para no tener que ir a un juicio que probablemente revelaría al público todo lo que había estado sucediendo durante estos años. Cuando el juez le preguntó cómo se declaraba por los delitos de abuso infantil agravado, maltrato y por dejar pasar hambre a 2 de sus hijos, ella respondió: con el más profundo pesar y pena por mi familia y mis hijos, culpable. En los documentos del acuerdo de culpabilidad, Ruby admitió haber infringido maltrato a sus 4 hijos menores y haber permitido que Jodi también lo hiciera durante los 5 meses que estuvieron viviendo en su casa. Asimismo, aceptó que había sometido a su hijo menor, Russell Frankie, de 12 años, a trabajos forzados y castigos exagerados, que iban desde hacer un sinfín de número de sentadillas hasta cargar cajas pesadas con libros bajo el sol y sin ningún tipo de hidratación. Esta confesión coincidía con el testimonio de un vecino de Jodi, quien afirmó haber visto a los niños trabajando en su jardín en días de extremo calor durante muchas horas. También se conoció que ambas mujeres sometían al niño a diferentes torturas, como sumergir su cabeza en una cubeta con agua, atarlo con cinta adhesiva, dejarlo sin comer durante horas y esposar sus manos detrás de la espalda. Por alguna razón, la mayoría de las torturas y castigos más severos eran hacia los niños más pequeños, como Russell y Evie. El abogado de Ruby destacó que como parte del acuerdo ella se comprometía a asumir su responsabilidad por los hechos, así que el juez a cargo aceptó el acuerdo de culpabilidad y programó la sentencia de Ruby para el 20 de febrero de 2024, por lo que la mujer regresó a la cárcel, donde actualmente cumple prisión preventiva hasta su sentencia. Según algunos medios, Ruby enfrenta una pena de hasta 15 años de prisión por los cargos. Una semana después, el 27 de diciembre de 2023, Jodi, quien también está en prisión preventiva,
compareció ante el tribunal y se declaró culpable de 4 cargos relacionados al maltrato y abuso infantil a los que sometió a los niños de Frankie. Su sentencia también está prevista para el 20 de febrero de 2024. Hasta ahora esto es todo lo que sabemos del caso conocido como Eight Passengers. A pesar de lo controversial que ha sido este tema, es bastante probable que no hayan demasiadas actualizaciones al respecto, ya que, como les mencioné anteriormente, ambas mujeres se han declarado culpables, por lo que no habrá un juicio y lo único que estamos esperando es cuánto va a ser el tiempo que se les va a dar, cuánto tiempo van a permanecer tras las rejas. Y bueno amigos, esta es toda la información que manejamos hasta el momento. Próximamente en febrero se va a saber qué va a pasar con ellas, cuánto tiempo van a durar en la cárcel. Y bueno amigos, antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse, al activar la campanita de notificación, YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo caso. Bye bye.